Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a pasar entonces ya a la segunda parte del programa de esta mañana y por eso quiero pedir, por favor, que se queden con nosotros nuestros siguientes expositores, el señor Sergio Vitar, Roberto García y Barry Hughes, aquí en nuestra mesa de honor. Muchas gracias a nuestros otros invitados también para justamente dar paso ya a las exposiciones. Vamos a, ya que Carlos nos ha hablado de la perspectiva del Perú, a presentar a don Sergio Vitar, que ha sido varias veces ministro de Estado en Chile, senador también, para hablar de esta perspectiva de América Latina sobre por qué planificar el futuro. Don Sergio. Quiero agradecer a Carlos Anderson por haberme invitado y quiero destacar la creación de esta institución y lo que está haciendo, porque habla bien del Perú, de mirar y concentrar energía en la proyección de largo plazo. También quiero agradecer la compañía del profesor Hughes, de Javier Medina, del profesor Balbi, del profesor Fellows, profesor García del BID, a quienes he leído y no los conocía, así que también vengo a aprender. Lo que expondré brevemente está en este texto, que salió en español recién por la CEPAL hace unas semanas, y que entiendo que se los van a distribuir a todos ustedes si es que dejaron su correo electrónico. Y por lo tanto lo que haré aquí es más bien incentivarlos a que, si les sirve, lo lean. ¿De qué se trata al final de cuentas? Pensar el futuro de América Latina. ¿Necesito o no necesito esto? Entonces me saco esto. Lo uso los dos. No vaya a ser interacción. Bueno. La cuestión central desde mi perspectiva es que mirar el futuro sirve para gobernar mejor el presente. Y ese es el argumento básico. Usted no va a convencer a ningún político, y yo me considero uno de ellos, de dedicarse a estas cosas si es un sueño. Más todavía cuando circulan esas frases que dicen predecir el futuro es muy difícil, especialmente si es sobre el futuro. Bueno, predecir es muy difícil, el futuro es muy difícil de saber, los cambios son muy acelerados, entonces mucha gente a usted le va a decir, mire, la planificación fracasó, no va a venirme de nuevo con el mismo cuento. La política industrial de que el Estado sabe dónde poner el dinero fracasó, deje que el mercado funcione. Entonces, si usted no convence, no solo al gobierno, a los distintos actores del país, de que hacer un ejercicio de prospección en incertidumbre ayuda a pensar de otra manera, a adelantarse a fenómenos desconocidos, a evitar las sorpresas, a aprovechar oportunidades y a evitar los riesgos, entonces usted no ha logrado, esto se puede quedar en un cajón y todos estos documentos no van a servir para nada. Entonces, el punto principal a mi juicio es, para gobernar mejor ahora. Y estas discusiones han tenido un problema históricamente, que se sitúan a un nivel muy distinto de la formulación de políticas públicas. Entonces, al no haber conexión, se despegan de la realidad. Es un desafío, no está resuelto, y yo los quiero invitar a entusiasmarse con esto, porque estoy seguro que va a mejorar los gobiernos de nuestros países. Primero, es una necesidad política. Cuando se hace un discurso político, se moviliza para una elección, se le habla a un país, se necesita tener una visión. ¿Hacia dónde queremos caminar? ¿Cuál es el tipo de sociedad a que aspiramos? Y luego tenemos que tener la capacidad de decir, porque esto es así, voy a hacer tal cosa en educación. Y hay que ver con la gente del Ministerio de Educación o con el Ministerio de Agricultura qué elementos del futuro, al traerlos al presente, les cambia su diseño de política. Ahora, hay resistencia. Yo me he encontrado con estas dos resistencias en las pocas discusiones que he tenido en el Perú, no solo que esto es distante y que pueden ser sueños, sino además de que la planificación no está bien y que la política industrial tampoco, y por eso Carlos hacía mención a que el cambio de lenguaje es importante para enviar los nuevos mensajes. Frente a esto yo me pregunté dos cosas que están en este documento. ¿Qué debemos saber los latinoamericanos de lo que está pasando en el mundo como tendencias? Y la segunda fue, y ahora que sepamos, ¿cómo influye lo que queremos? ¿Qué queremos? ¿Y cómo nos influye? Y entonces este documento se divide en esas dos partes.
Y lo más importante es que, como ahí ustedes verán, hay una serie de estudios que se han hecho, pero la mayor parte de estos estudios en todos los países de América Latina son esporádicos. No se siguen, quedan ahí, se guardan en un cajón. Y aquí de lo que se trata es estar pensando permanentemente. Esto cambia cada año, de manera que se trata de pensar de otra manera, no de escribir documentos sobre el futuro. Y entonces, ¿cuáles son esas 6 tendencias mundiales? Revisé prácticamente todos los documentos más importantes y en el diálogo interamericano en Washington trabajamos para identificar los estudios y hemos hecho una lista como de 800 estudios sobre el futuro, producidos en distintos lugares en los últimos 4 o 5 años. Tomamos los últimos y dijimos, vamos a registrar todos los que tengan más de 10 años, no menos, porque menos caes en la coyuntura. Tenemos ese registro, empezamos a revisar y dijimos, ¿qué hay de nuevo aquí? Y las 6 tendencias que resultan muy reiteradamente son esas que ustedes tienen allí. Algunas con más detalle, el trabajo sobre tecnologías disruptivas está en curso, hay grupos que están trabajando esto, especialmente en Estados Unidos y en Europa, y los chinos, por cierto, porque saben que la batalla del futuro se va a decidir ahí. ¿En qué áreas? También se identifican principalmente esas 6 áreas, hay otras más, pero para facilidad de comprensión nos concentramos en aquellas. Y al hacer este análisis le permite a uno entender algo de lo que está pasando, porque la información es tan variada, las realidades son tan complejas que uno se tiende a confundir y no a interpretar. Entonces es un ejercicio de comprensión global. Y entonces, mirando esta situación mundial, hay 2 grandes temas que a los latinoamericanos nos preocupan, que voy a ver si quiero mostrárselos qué son. ¿Por qué nosotros somos tan poco ambiciosos? ¿Y por qué los europeos, los asiáticos? Miren esto. En el informe de Asia 2050 del Banco del Asia, hacen un análisis y hablan del siglo XXI como el siglo del Asia. Eso es ambición. Miran hacia largo plazo y cuando ellos miran lo nuestro, yo he estado en debates con ellos, los asiáticos nos dicen, ustedes tienen varios defectos, entre otros no son ambiciosos, no miran hacia adelante. Y segundo, son muy ideológicos, ustedes no se preguntan si las cosas sirven, sino se preguntan si son de un lado o del otro. Tienen que ser más prácticos. Pero miren este estudio que a mí mucho me impresionó, porque cuando nosotros hablamos de largo plazo decimos, esta es la década de América Latina. Y naturalmente a veces se nos queda en el lustro, no en la década. Esta gente, aquí tienen una proyección en que el documento señala desde la entrada, nosotros queremos en el Asia recuperar lo que teníamos en 1700, 1750 antes de la Revolución Industrial. Y queremos llegar en 2050 a una posición mejor. Primera conclusión entonces, tenemos que tener ambición y la ambición sale de una mirada de futuro para un escenario favorable. El segundo tema que quería mostrarles es el relacionado con la llamada trampa de ingreso medio. Parece que me la salté. Bueno, ahí está. Siempre los latinoamericanos decimos, estamos creciendo. ¿Dónde está el Perú? Algunos dirán 12, 13, 14, 15 mil dólares per cápita. Pero lo que se sostiene por los estudios estos también es que algunos países escapan de la trampa de ingreso medio, otros se quedan allí. ¿Cómo se salta después de que hemos crecido gracias a nuestros recursos naturales u otros cambios, mejoramientos de la educación? Entonces, en este informe de los asiáticos es muy interesante que ellos dicen, el escenario que no queremos es el de América Latina, porque la productividad crece extremadamente lento. Y se quedan en la trampa de ingresos medios, también incluye Sudáfrica ahí, en cambio Corea escapa. Esta discusión está en boga hoy día en América Latina. ¿Qué hacemos con la trampa de ingresos medios? Y cómo nosotros podemos mostrar, y por ahí tengo un gráfico de un amigo de García, Santiago Levy, en el BID, que mira este tema y muestra cómo, tomando como base 100 Estados Unidos en el año 80, se da los cambios de productividad. Y América Latina
crece menos que Estados Unidos y el Asia crece más que Estados Unidos. Entonces, tenemos que preguntarnos los latinoamericanos, ¿tenemos algún defecto genético? ¿Por qué los asiáticos lo hacen tanto mejor que nosotros? Y si usted no mira al Asia y se queda mirando solo la historia del Perú, o mira a los bolivianos, o mira a los chilenos, no va a darse cuenta de lo que está pasando. Entonces, de lo que se trata es de mirar global y de mirar largo para que eso lo traigamos al debate de ahora. En esta discusión, entonces, y para ir terminando más rápido, porque esto puede ser para estar varias semanas, lo que quiero mostrarles acá son me pregunté qué es aquello en que estamos de acuerdo los latinoamericanos. Y hay 5 objetivos que uno puede, y ustedes coincidirán conmigo, que son claves para lo que pensamos a futuro. El afianzamiento democrático, la transformación productiva, elevar competitividad y especialización, formación de trabajadores, calidad, innovación tecnológica, infraestructura, energía, etc. Inclusión social, no solo reducción de la pobreza, sino también de la desigualdad, bienes públicos y los servicios principales, incluyendo lo urbano. El tema de la ciudad adquiere una relevancia clave. ¿Cómo vamos a operar como América Latina y cómo vamos a enfrentar el cambio climático? En todos los discursos ustedes van a encontrar estos elementos. Pueden agregarle algo, pueden quitarle algo, pero la pregunta entonces, definidas esas grandes tendencias, si esto es lo que queremos, ¿cómo nos afecta esas grandes tendencias? ¿Qué ventajas podemos sacar? Y obviamente hay cuestiones que saltan a la vista y que son muy importantes. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, las tendencias democráticas en el mundo. La línea verde son las dictaduras, no sé por qué es verde, debiera ser negra o roja. Bueno. Las democracias es la azul y lo que no está muy definido son estas rojas. Entonces estamos frente a un proceso mundial de esta naturaleza, pero la pregunta que nos hacemos acá es, ¿cómo vamos a gobernar nuestros países con los cambios tecnológicos que implican comunicación muy acelerada, creación de movimientos sociales nuevos, demandas de participación mayores, una clase media emergente que es más independiente del Estado y por lo tanto va a opinar? Estamos viviendo una revolución de los derechos sociales y esto va a venir de todas maneras. ¿Están los gobiernos preparados para enfrentar estos cambios hoy día si los miramos a 20 años más? No, tenemos estructuras muy verticales. Por lo tanto, ese solo tema da para hacer un seminario por CEPLAN de una semana, pero es uno de los grandes temas del cambio que viene y gobernabilidad nacional y también la gobernabilidad internacional. Luego, en las materias relacionadas con productividad, el cuadro que tenemos de PISA en la OECD, los resultados en materia de matemáticas y lectura, son muy tristes. El último informe que salió el 2013, ustedes lo pueden buscar ahí, los que no lo han visto, hace un análisis de cerca de 72, 73 países. En los 15 primeros, en matemática y en lenguaje para alumnos de 15 años, 7 asiáticos pasaron a llevar a los europeos. En los últimos 15, los 8 latinoamericanos. Entonces, claro, Chile está un poco mejor que el otro, pero estamos todos abajo. Por lo tanto, el tema del impacto en la productividad, si uno comienza a analizar estos elementos, analiza también todo lo que significa los temas relacionados con número de estudiantes en el extranjero. Miren ese cuadro. Corea del Sur tiene más estudiantes de posgrado en Estados Unidos que toda América Latina juntos. Tenemos más de 10 veces más población y estamos al lado. Y todos sabemos que Estados Unidos tiene las mejores universidades. ¿Cómo es posible? Los chinos se llevan el grueso. Eso es una política de Estado. Eso es planificar o tener una estrategia de largo plazo y centrar los recursos en eso. Yo vi las cifras de Chile, Perú, son muy bajitas. Y entonces si nosotros queremos dar un salto allí, queremos dar un salto en formación técnica, esto es lo que tenemos que mirar. En recursos naturales,
¿Estamos reteniendo todo lo que necesitamos para el excedente de invertirlo aquí? ¿Estamos agregando todo el valor agregado en ciencia y tecnología a nuestros recursos naturales? ¿Cómo viene la demanda de los recursos naturales en los próximos 20 años? ¿Te puede contestar esa pregunta si no tiene una mirada global? No puede. Porque para contestar, entre otras cosas, el tema de los minerales y de los alimentos, usted tiene que saber qué va a pasar con las clases medias, que van a ir de 3.000 a 5.000 millones o de 2.000 a 5.000 millones en 15 años. El grueso va a estar en el Asia. ¿Qué van a pedir esas clases medias? ¿Por qué no preparamos gente nuestra que hable chino y que estén anticipando y calculemos, porque no les quepa duda que va a crecer enormemente la demanda de alimentos? Pero también en materia de energía, sabemos que Estados Unidos va a disminuir mucho la demanda de energía del Medio Oriente. China va a aumentar la demanda de energía del Medio Oriente. ¿Se dan cuenta ustedes las implicaciones que esto tiene en la estrategia global de seguridad mundial? Aquí hay gente de defensa también y de seguridad. Tenemos que pensar en eso. China va a tener mucho más interés en la tranquilidad del Medio Oriente. Estados Unidos tal vez siga una política distinta, se pondrá de acuerdo con Irán, no es casualidad. Tratará de arreglar con Siria sin invasión, no es casualidad. Está empujando un acuerdo entre palestinos y israelíes, no es casualidad, pero tienen que ver con estas cosas y usted no entiende si no está metido en las cosas más globales. Y así, tema por tema que uno se vaya, este es un tema que tiene que ver también con la calidad de la convivencia nacional. Fíjense que el país con los niveles de confianza más altos en un estudio de la OCDE es Dinamarca y el más bajo es Chile. Y México está un poquito más arriba y Turquía. ¿Usted cree que puede construir un país con estos niveles de desconfianza? Entonces, estos fenómenos son muy importantes. Hay un cambio en la estructura del poder mundial. Mire usted las proyecciones de población. Se calcula por las Naciones Unidas, aunque esto está revisándose, que vamos a llegar como el 2050 como a 9.000 millones. Y que de los 7 que tenemos ahora a 9, 2.000 más, 1.000 se van a expandir en África. ¿Tenemos una estrategia nosotros de posicionar a los latinoamericanos en África? La expansión del África es tremenda. El único que lo está haciendo es Brasil, que tiene como 40 embajadas. Nosotros los demás hay conversaciones, por ejemplo, entre Chile y Perú de poner embajadas conjuntas y expandirse, que debe ser parte de los acuerdos que hagamos serios para enfrentar estas materias. Ahí están las proyecciones de la... Entonces, ventajas de América Latina en el mundo. Tenemos una serie de ventajas que nos debieran posicionar mejor. Tenemos que avanzar como zona de paz, tenemos que avanzar como progreso democrático. El cambio climático podría afectarnos menos, aunque ya nos está afectando más de lo que pensábamos. Es toda la expansión hacia el Pacífico. Sin embargo, en todos los estudios que yo he revisado globales, América Latina raramente se menciona. No existe. Además aparece China, aparece Europa, o incluso el África, nosotros no. Entonces, una estrategia latinoamericana de mayor cohesión, a mi juicio, es absolutamente fundamental. Y quería mostrarles un par de cosas más, si es que esto funcionara más rápido, que me parece muy importante. El agua. Esto, si va a crecer los alimentos. Ustedes saben que cuando uno exporta alimentos, exporta agua. Miren las cantidades de agua que se necesitan. Esto es un documento que lo pueden entrar ustedes si buscan a www.waterfootprint.org, que son holandeses, y calculan cuánto es la huella de agua de cada producción. Fíjense que para 1 kilo de carne necesitan 15.000 litros de agua. Y para una naranja, 80 litros. Si los chinos comienzan a demandar, o los asiáticos por razones de sequía o lo que fuera, más productos nuestros, estamos preparados, estamos usando bien el agua. ¿Qué reformas tenemos que hacer en el campo del agua? ¿Las estamos haciendo si en 20 años más tenemos que enfrentar o no vamos a ser capaces de exportar estas materias? Si este va a ser el nuevo mundo, el cambio, el poder económico mundial, y ustedes van a ver que China se va del 17 al 28%,
que Estados Unidos baja del 23 al 18. Y hay un desplazamiento muy sustantivo. ¿Qué implica ese desplazamiento sustantivo en términos de demanda? Si las clases medias se disparan de esta manera, el más oscuro, el porcentaje rico siempre es bajo. Ustedes se dan cuenta que las cifras son absolutamente monumentales. Esto significa un cambio, primero, de más recursos naturales al comienzo, pero una vez que uno pasa a un cierto nivel, consume más servicios que materiales. ¿Cómo, cuándo se llega a ese nivel? ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para lograrlo? Entonces, aquí hay cifras sobre las clases medias que son bien impresionantes. Fíjense ustedes cómo crecen las clases medias. América del Norte, que el 2009 tiene 18%, se va a una cifra del 2020 al 10% y después baja más todavía. En cambio, Asia-Pacífico se da de 1.700 millones el 2020 a 3.200 millones. Depende cómo lo calcule usted. Hay cifras de la OCDE que son de un tipo, después hay cifras de otros, del Banco Mundial tiene otras, pero todas apuntan en la misma dirección. Entonces, estos fenómenos es lo que yo quería ilustrarles. No quiero extenderme más que esto, pero por lo menos decirles que nosotros tenemos que mejorar bastante la capacidad de hacer estos estudios, de proyección y de realizar las tareas. Y termino con esto. ¿Cómo hacerlo? CEPLAN es una buena idea. En América Latina hay muy pocos centros dentro de los gobiernos. Hay que crear instancias en el Parlamento que hagan de la discusión política también de largo plazo algo útil para la formulación de las leyes. Hay que empujar en las universidades y crear una masa crítica en nuestros países que les permita a cada uno reflexionar sobre estos temas. Y coordinar lo que hace energía con lo que hace defensa, con lo que hace obras públicas, con lo que hace el agua, con lo que hace gobernabilidad. Hoy día cada ministerio hace alguna cosa y no se coordinan entre sí. Entonces no hay visión estratégica común. Y por último hay que crear una red latinoamericana. Porque si usted trabaja, y la CEPAL está haciendo esa labor, trabaja como América Latina con una visión común, puede tener un planteamiento común, puede tener una acción común. Si no tiene visión común, no tiene acción común. De manera que este trabajo, que muchas de las personas que hablarán después han desarrollado e impulsado, lo de la red latinoamericana, es también otra forma de avanzar en este mundo. Son muchas cosas, esto es muy apasionante, les agradezco a la audiencia que haya tenido la paciencia de escucharnos y muchas gracias.